Le hago una pregunta a Darío Quiroga, no a analista, sino que sociólogo, que me parece sumamente interesante porque es parte de la discusión que se da a nivel global. Hay hartos pensadores que están discutiendo esto, hay libros sumamente interesantes sobre el rol de las redes sociales en particular en temas como este. Porque una cosa es el mundo real, es lo que pasa en la calle, ¿no? Es cuando tú sales y ves la discusión concreta del señor de lo valledor, la discusión concreta del amigo que está esperando la micro en Puente Alto, de la gente en Tierra Amarilla, no sé. El mundo real y concreto, no el mundo de los hashtags, el mundo virtual. Entonces, si empezamos a crear esas condiciones para retomar ese acuerdo, esta convivencia que tú señalas, que se hace a través de políticas públicas y otras cosas más, ¿cómo convivimos con ese mundo de odiosidad que parece ser tan relevante en algunos momentos, que está instalado en redes sociales, particularmente en algunas como Twitter, donde hay una discusión constante, donde no hay una mayor reflexión, sino que solamente el ánimo de pelear con alguien? Me levanté con el ánimo de pelear, me siento a ver la tele, ya sé que este es un tal por cual y esta otra. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo creo que me fascina siempre hacer analogías hogareñas, así como, porque sabéis que yo creo que si uno operara pensando en políticas públicas con el buen sentido común que muchas veces, y aprendiendo los errores que muchas veces uno comete en el ámbito de tu familia, de tu casa, yo creo que avanzaríamos. Fíjate que a veces de repente está malo el clima en la casa, está malo, y entonces uno empieza en la dinámica como retar, como de denunciar, oye, ya pues, pero andáis todo el día con mala cara todo el día, y de repente sí, ¿sabéis qué? Vamos a tomar 11 siempre juntos. Y de ahí la instrucción. Porque no, pero mamá, pero si yo me iba. No, ¿sabéis que la 11 la vamos a tomar todos juntos? Ya, y tomáis 11 juntos. De repente ni habláis mucho. Es bien probable que medidas de ese tipo deriven de manera no mecánica en mejorar los estados de ánimo. Por ejemplo, en el interior de una casa. Nos pasa lo mismo a nivel social. Tenemos que generar instancias que eso pase. No se trata de decir, oye, pero mira el odio. Porque en realidad uno siempre mira como el odio a los otros. Y de repente uno no se da ni cuenta y dice, ¿hasta cuándo está hablando Claro. Oye, se vendió el no sé qué. Entonces, ya, pero eso ¿cómo se quita? Se quita con comunidad, se quita con convivencia. Y por eso la política es importante. Por eso la política es una pena que se haya transformado en una mala palabra. La política no puede ser una mala palabra. La política es los asuntos públicos. Y las políticas públicas tienen que ser de calidad y mejores que las iniciativas privadas. Y si vamos a poner una biblioteca en una población y alguien dirá, oye, pero aquí leen poco, van poco. No, quiero la mejor biblioteca y quiero que sea bellísima. Quiero que sea un hito urbanístico en ese lugar. Entonces de repente tú vas cambiando la dinámica. La política tiene que hacer eso y yo esperaría, volviendo al tema, que este gobierno, que este gabinete, que por supuesto que tiene una juventud, tiene un impulso, no se pierda en el camino y deje hacer solo la política chiquitita, cuadrada, y se ponga a hacer la gran política, que son buenas políticas públicas. Y ahí se pueden generar ¿Cómo grandes cuáles? acuerdos. ¿Cómo cuáles? Porque ponte tú decías, y hablamos del tema de la delincuencia, que es prioritario para todos los chilenos, y tú también crees que va a ser la base más importante del presidente Gabriel Boric. Y ahí hay un montón de temas porque efectivamente ya... el tema de sociabilizar es cierto, pero también yo transito en hartos sectores distintos y todo, y hay barrio, hay vida de barrio en los sectores, pero hay problemas que parecen insolubles hoy día, que son los grandes problemas país. Tenemos una migración que no logramos controlar, y si bien entra de todo, también hay un porcentaje de delincuentes que entran hoy día al país. Obviamente no son todos, por supuesto. Tenemos grandes extranjeros que trabajan en nuestro país, pero también tenemos otro tema que es el del narcotráfico, que está súper desatado. Entonces, para lograr eso es más que la convivencia, siento yo, es más profundo que la sociabilización. Es cómo tú solucionas estos problemas que parecen insolubles para tener un país más tranquilo, por así decirlo. Bueno, yo creo que lo primero, ante eso, y eso es complejo en un gobierno de izquierda, eso es sin duda, pero tiene que transitar rápido. Un gobierno, cualquiera sea, en este caso izquierda, no puede dudar en utilizar todas las herramientas de la ley y toda la capacidad represiva que le otorga la ciudadanía, que le otorgan las constituciones, que le otorgan la manera en que vivimos en sociedad para ejercer lo que tiene que hacer. Eso yo escuchaba a un especialista uruguayo, Gustavo Leal, que trabajaba en eso, y él era muy claro en eso. O sea, no puede haber inhibiciones en términos de ocupar todas las facultades de la ley. Y en eso, fíjate, es una discusión abierta. Mira lo que voy a decir. La política tiene mucho de símbolo. La política tiene que tener capacidad de crear muchos símbolos. Y aunque es discutible, pero fíjate que yo he puesto atención a esto, por supuesto medio efectista, quizás le faltan elementos, de la destrucción de casas de narcos, de parte del alcalde de la Florida. Carter.
Lo vi, no lo pude creer cuando lo mencionaban así. Pensé que era chiste. En Antofagasta también hoy día están, o ayer, Sí. devolviendo. Si eso tiene un poder simbólico. Ahora, también, si uno dice, bueno, esto está bueno para la tele, listo, entonces lo empiezo a repetir, sin que detrás de eso haya una política Claro. poderosa, efectivamente, lo voy a destruir y me voy a gastar más lucas que reciclar la casa. No tengo problema. Si en lo público hay que gastarse las lucas, pero quiero destruirla y quiero al día siguiente empezar a construir, no una cosita, no un centro de acogida, una belleza, una cosa que sea efectivamente, y que no solamente la construya, sino que le ponga plata para mantenimiento. Entonces yo creo que en eso, insisto que la política pública tiene que ser muy crítica. Mira, deja comentarte un ejemplo de un buen amigo, estoy mencionando con los que vamos en la cosa en Antofagasta, porque está muy bueno eso. Jorge Melguiz, un capo internacional, Medellín, trabajó en el gobierno comunal de Medellín, una ciudad de 2 millones de habitantes, hace muchos años. Cuando él asume una responsabilidad importante como encargado de convivencia y de cultura y varias cosas más, lo primero que hace con el presupuesto es hacer baños públicos. ¿Qué? Y esos baños públicos, en muchas partes de Medellín, en las plazas, etcétera, pero más con un condicionante. Baños de hotel. El mejor baño. Solo comparable vaya al Sheraton, ya, ese baño. Y con el presupuesto para el mantenimiento, porque no, obviamente. Claro. Mantenimiento como si fuera el Sheraton. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad, con la cultura? Mucho, porque facilitáis que la gente pueda salir de su casa todo el día, con la guagua, tranquilo, sabiendo que lo público te va a entregar las herramientas para que, por ejemplo, si tenés ganas de hacer pipí o del 2, puedas ir tranquilamente o mudar a la guagua a un lugar que no te da asco, sino que viene y pidiendo... Entonces tú decías, pero bueno, eso es política de seguridad. ¿Tuvo resultado? ¿Ah? ¿Tuvo resultado? Sí, claro. O sea, en Medellín, en un proceso largo de varios gobiernos comunales y nacionales, en un proceso de 30 años, ellos estaban en 380 muertes violentas por 100.000 habitantes el año 91 y ahora están en 13, que sigue siendo alto. Bajaron de 381 a 13. O sea, eso es una... Entonces, bueno, hay política, hay acciones que a veces pareciera que no son, pero son súper relevantes. Y si tú me preguntáis cuál es el foco, facilitar que la gente pueda apoderarse de la calle, que la gente pueda andar por la calle y así nos empezamos a proteger entre todos. No es mágico ni es automático, pero para allá va. Bueno, se empata con algo que te quería preguntar, porque, y lo hemos conversado acá días atrás, muchas de las determinaciones que se podrían tomar no van a tener rédito en el corto plazo y lamentablemente en esta telepolítica que funciona mucho en base a la encuesta necesitamos tener muy pronto que eso se note, que la próxima encuesta salga mejor parado, que me deje mejor aspectado respecto a la opinión pública. Y ahí uno también debe fijarse en el fenómeno que se da en la política de los caudillismos o del populismo que se instala. Ayer había una columna de Daniel Matamala que se llama Pasó la Vieja, sí, que habla sobre la oportunidad de esta reforma tributaria y menciona a Pamela Giles. El Pasó la Vieja no se refiere a Pamela Giles porque ha sido parte de la discusión, sino que se refiere al viejo dicho que fue una oportunidad perdida. Y él sindicaba a Pamela Giles como una persona que jugaba para ella, básicamente, que no estuvo disponible para hacer esta reforma tributaria que permitía hacer muchas cosas y sí está disponible para salir a hablar del sector retiro o de incluso el retiro del 100% como se ha anunciado. Sin necesariamente centrarnos en ella, pero en esos personajes que representan como ideas propias, según la tesis de Daniel Matamala, ¿afecta a ese desarrollo correcto de la política? Sí, pero lo que pasa es que siempre es difícil decir esto, porque yo digo sí, afecta. Y resulta que la próxima elección presidencial la gana un liderazgo populista. Bueno, yo puedo tener una opinión que la afecta, porque yo soy en ese sentido más convencional. Ahora, me parece más interesante, más honesto, uno como analista, bueno, ver si eso está pasando, por qué está pasando. Prefiero concentrarme más en la pregunta que en la respuesta. Entonces, y en eso siempre hay una línea delgada en si uno le falta o no le falta el respeto a la gente. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la propuesta del sexto retiro, y ni de acuerdo con que sea la única cosa que plantea Pamela Giles, pero ha sido diputada electa y reelecta, y en las encuestas marca. Bueno, ¿por qué es eso? Entonces, más bien digo, si uno, desde el lugar político, el gobierno, por ejemplo, dice, pero mira esto, haciendo esto, bueno, entonces, tu oferta política tiene que ser más atractiva para la ciudadanía. Ya, aquí entonces, a propósito de las ofertas políticas y que hablábamos un poco de este tema con el presidente de la República, porque claro, porque pasan, uno podría decir que los dos principales golpes que ha tenido en este año de gobierno, un hito sin duda fue el plebiscito que nadie se esperó,
la votación potente del rechazo. Heavy. Y que el presidente se jugó su capital político también ahí y dijo que de eso dependía gran parte de su proyecto de gobierno. Después viene esta reforma tributaria que también es muy importante. ¿Qué te parece a ti que hayan pasado esos dos hechos? ¿Cómo puede golpear al gobierno? Porque hay otros que tienen una tesis distinta y dicen, bueno, la economía ha mejorado precisamente porque ganó el rechazo. El presidente de la UDI, por ejemplo, Macaya, decía, el presidente, a medida que no pueda ir cumpliendo su proyecto de gobierno, va a empezar a subir su popularidad y eso ha pasado. ¿Cómo ves tú estos dos contrastes? Sí, el tema de la popularidad, yo creo que hay que salir de esa droga rápido. O sea, yo lo he dicho en otro medio de comunicación hace mucho tiempo. Presidente Boric, por favor, salga de esa droga. Dejen de leer la Academ los domingos, de verdad. Porque además, si quiere, yo le puedo avisar el tiro. Le digo a la Academ de 2 meses más y de 3 meses más, se la digo, si es más o menos obvio. Pasa en casi todas partes del mundo. Entonces, lo que tienen que tener es más bien convicción para poder avanzar. Lo de la reforma tributaria es un condoro gigante del cual va a ser difícil de recuperarse. Entonces, yo creo que hay que dejar de mirar tanto la encuesta y concentrarse más bien en cuáles van a ser las políticas que tú le vas a ofrecer a la ciudadanía para que efectivamente no se vayan con liderazgos populistas, porque si no cambia nada, es lo que viene para Chile sin ninguna duda. Sumamente interesante, creo yo, esta conversación. Muchas gracias por venir acá Gracias, al chiquillo. programa. Ojalá podamos volver a tenerte por acá para seguir mirando, analizando, comentando lo que está ocurriendo en el mundo de la política, que a la gente sin duda le parece sumamente interesante. Darío Quiroga, sociólogo, muchas gracias. Un placer. Gracias, Darío. Chao, gracias.